Buenas noches, el Señor les bendiga. Vamos a comenzar y vamos a pedir ayuda a Dios esta noche. Padre, ya nos trajiste, en tu corazón está el bendecirnos, Señor, el ayudar esta noche a quienes van a escuchar el mensaje, Señor. Yo te ruego que nos ayudes, que tu presencia nos ayude de veras a entender, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. El mensaje de hoy tiene como título: ¿a quién dañas cuando pecas? ¿A quién dañas cuando pecas? El pecado normalmente no se ve como algo que dañe a alguien, sino como estoy mal, tengo que arreglarlo, quiero cambiar, le voy a echar ganas, pero no se entiende como la Escritura nos enseña que Dios ve el pecado. Yo les decía hace algunas semanas que era muy importante que nosotros aprendiéramos a poder nosotros ver lo que dice la Biblia, entenderlo. ¿Para qué? Para modificar maneras de pensar incorrectas, ideas que no nos ayuden realmente a conocer a Dios. ¿Se acuerdan? Yo les decía, tenemos que aprender. La Escritura nos habla que tenemos que renovar nuestro entendimiento por medio de la Biblia, por medio de lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que con su ayuda hoy vamos a hacer esta noche. Génesis capítulo 6, verso 5 en adelante, dice la palabra: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Vamos ahora a Malaquías capítulo 1, verso 6 en adelante. Malaquías 1, verso 6 dice la Escritura: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, pregunta a Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Verso 7: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis? Que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí Dios usa la comparación entre el trato que le daban las personas a sus padres o incluso a sus patrones. Cuando habla de tu príncipe, significa a quien tú sirves. Tu patrón, el jefe de tu trabajo, pues. Y le decía a Dios: así como tratas a tu patrón, así como sirves en tu trabajo, en tu casa, ¿así me sirves a mí? Y le decía a Dios: aquí me traes lo que no sirve, el animal que está dañado, lo que no está bueno, no das lo mejor de ti. Ahora, Dios no está interesado definitivamente en que uno traiga animalitos, y tampoco en aquel entonces, en que la gente luego se equivoca, y se equivoca a su conveniencia, pensando que dando a Dios dinero o dando dinero a donde dicen que está Dios, ya van a estar bien. No es cierto, eso no es verdad. La Escritura dice que de Él, o sea, Dios es el dueño del oro y de la plata. El dinero de usted y el mío, a Él no le sirven absolutamente de nada. Nuestros pesos mexicanos, para el Señor de la gloria, no son nada. No sirven, a Él no le sirven. Él no los quiere. Dios quería que entendieran ellos una cosa: el trato que tú a mí me das es un trato incorrecto. No es un trato que me estás considerando realmente, que me estés honrando. No es correcto. Si fuera tu padre, ¿dónde está la honra que merezco yo como tu padre? Porque hay gente que le dice a Dios: Él es mi padre, pero en realidad no viven honrando a Dios como si fuera su padre. Es lo que le está diciendo en ese texto de Malaquías. Tú dices que soy tu padre, bueno, ¿y dónde está mi honra? Tú dices que soy el Señor, la verdad es que me tratas como no trata ni siquiera tu patrón en el trabajo. Porque con tu patrón quedas bien,
Con tu patrón eres agradable, te esfuerzas. Si sabes que tu patrón te va a recompensar de alguna manera y te va a dar un bono de puntualidad, llegas temprano. Si tu patrón te va a dar un bono, o sea, un dinero extra en la quincena porque le echas muchas ganas, la gente se esfuerza para eso, para quedar bien. Oye, y la gente dice a Dios, bendíceme, dame, resuélveme, ponme y quita esto y pon aquello, pero ni siquiera lo tratan como a su patrón en el trabajo. Eso es lo que les decía Dios. Lo que tú me das a mí, lo que tú me ofreces, a tu príncipe no lo ofreces. Es una idea muy mala realmente. Malaquías 2, 17, otro texto. Malaquías capítulo 2, verso 17, dice la escritura, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Pensemos, por favor. Termino de apuntar, ahora pensemos. Habéis hecho cansar a Jehová con tus palabras. Pero Dios es bueno. Pero Dios siempre está escuchando a la gente y Él, imagínate, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que Dios se cansa de escuchar a la gente? Y dices, ¿en qué le he cansado yo a Dios? En que tú dices, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. Fíjate cuál era la idea de las personas. Y eso cansó a Dios. Cualquiera que hace mal, agrada a Dios. Y en los tales se complace. Ese era el pensamiento y es el pensamiento de mucha gente el día de hoy. Es que no podemos dejar de hacer lo malo. Hay hermanos que quien nos enoja. Hay hermano, pero es que una mentirita, es que mi intención no era ser malo, pero ellos hicieron mal. Y mi intención no era, lo que dicen exactamente esto, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. Y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Dios no se complace en aquellos que hacen cualquier tipo de mal. Dios no está agradado. Dios no está nunca de acuerdo. Dios más bien se cansa de gente así. Se cansa de personas que con su boca dicen una cosa, amo a Dios, pero con sus hechos lo niegan. O que en su corazón realmente lo que quisieran es esto. Quisiera seguir pecando y que aún así Dios me bendiga. Quisiera seguir haciendo lo malo y que a pesar de eso, Dios me diera salud, bendición, buena economía, ya que no haya problemas en mi casa, etcétera, etcétera. La gente quisiera eso. ¿Por qué? Porque quieren seguir con su vida haciendo lo malo, egoístas, y que Dios me siga bendiciendo y ayudando. Y eso Dios no es así, nunca lo prueba. Más bien dice Dios, si fuera como tú quieres, como tú piensas, ¿dónde estaría el Dios de justicia? ¿Dónde estaría el Dios que no va a tener por inocente al que es culpable? No es así. No importa lo que pienses entonces. La realidad es que los textos que hemos leído, 3 textos ahorita, Génesis y 2 del profeta Malaquías, nos hablan de una cosa, lo que Dios expresa, y si usted quiere verlo de esta manera también, lo que Dios siente, lo que Dios vive cuando ve a un ser humano, cuando te ve a ti, que estás pecando. A Dios le dolió, decía Génesis. Es más, Dios se arrepintió de haber dado vida a los seres humanos. Le decía, es una idea muy fuerte. Dios se estaba lamentando de haber dado vida a hombres en esta tierra. Mira, veía a los animalitos, veía la creación, veía los árboles, veía la naturaleza y Dios estaba muy complacido. Pero Dios cuando comenzó a ver que el designio, que la decisión del ser humano era de continuo solamente el mal, ¿por qué? Por egoístas. Dios a eso le molestó mucho. Y no solamente ocurrió en aquel momento, en Génesis 6, ¿no? Usted puede ver la historia de la Escritura, por eso siempre le hemos recomendado, lea la Escritura en orden. La Biblia tiene un orden. El primer libro se llama Génesis y tiene una razón de ser. Es el libro de los inicios. Y el último se llama la revelación o Apocalipsis, la revelación del Señor Jesucristo. Es un orden. ¿Para qué? Para que podamos conocer a Dios, para que usted pueda entender realmente cómo Dios no cambia. Dios es el mismo en Génesis y en Apocalipsis, en lo que está pasando y en lo que ocurrirá de aquí hasta que Él venga, de aquí hasta que toda la tierra se acabe. Aquí dice,
¿Qué va a ocurrir? Y Él no ha cambiado. El mismo Dios de justicia que le dolió en su corazón, que le dolió de tal manera que se lamentó haber creado al ser humano hace muchos años, hoy ve exactamente igual las cosas. Él no ha cambiado. Ah, pero es que hermano, Él era uno antes y es otro ahora. No, definitivamente no, Él es el mismo. Él no ha cambiado. Dios de justicia, leíamos en Malaquías 2. Dios de justicia. Él no va a tener por inocente al que es culpable. Vemos en estos 3 pasajes que leímos de inicio en nuestra plática el corazón de Dios, cómo Él realmente no es ajeno y no pasa por alto las cosas. A lo mejor Dios en el último momento a todos los seres humanos nos perdona y nos mete al cielo. Así no es. Dios no es así. Acuérdese de la generación de Noé. Toda una generación se perdió. Todos, solamente 8 personas se salvaron. Y fueron aquellos que estuvieron haciendo la voluntad de Dios. Entendieron lo que Dios quería y se pusieron a hacerlo. Mira, yo no sé si de repente uno de los hijos de Noé dijera, híjole, ya pasó mucho tiempo y todavía esto no acaba y ¿será que estamos haciendo lo correcto? Yo no sé si les habrá pasado o no la idea por la cabeza, porque pasaron muchos años. No fueron 30, no fueron 50 años, fueron muchos más. Y probablemente les pudo haber pasado por la cabeza a esos muchachos, a esos hombres, ¿verdad? El decir, oye, ya fue mucho, ¿no? Y la gente allá afuera divirtiéndose, pasándola bien, embriagándose, casándose, disfrutando, teniendo hijos, prosperando, haciendo negocios, matándose también, por supuesto, haciendo maldad y media, pues. Y ellos haciendo la voluntad de Dios. Lo que habían entendido de Dios, estaban haciéndolo todos los días, todos los días. Así vivieron ellos, así vivieron. Y al final, ¿qué ocurrió? Pues que se salvaron. Se salvaron. ¿Por qué? Vivieron haciendo la voluntad de Dios. ¿Y todos los demás? Obviamente, ¿verdad? No se salvaron. Se perdieron. ¿Habrá cambiado Dios ya ahorita? Ah, pero es que ahora, hermano, Jesús ya murió y en aquel entonces no había muerto todavía. Entonces ahorita a la mejor. No, no te equivoques. Porque la Biblia dice claramente que Dios no ha cambiado. Dios no cambia. Y si a la generación de Noé, y si a la generación también que vivió todo el pueblo de Sodoma y Gomorra en la época de Abraham, Dios los juzgó de esa manera, pues qué de especial tenemos usted y yo. Más bien, hay mucha más responsabilidad en ti que en Sodoma y Gomorra. Porque lo que tú sabes, ellos no lo sabían. Lo que usted ha escuchado, así haya venido a 3 reuniones nada más, eso ellos no lo sabían, no lo supieron. Jesús no había estado en esta tierra, Jesús no había enseñado y vivido en esta tierra, Él no había muerto y resucitado. Él no dijo claramente que iba a estar con aquellos que le amaban todos los días hasta el final de todas las cosas. Y tú, usted, ya lo sabe hoy. Así que hay mucha más responsabilidad en usted el día de hoy que en Sodoma y en Gomorra. Hay más responsabilidad en usted el día de hoy que en la generación de Noé en aquel entonces. Dios no ha cambiado. Y Dios nos va a pedir cuentas a todos de todo lo que nos ha dado. De todo su amor, de toda su paciencia, de la verdad que ha puesto delante de usted y de mí, de esa nos va a pedir cuentas Dios. Pero entonces, ¿qué entendemos? ¿A quién daña usted cuando peca? ¿Será que solamente se ve afectada a su familia cuando usted peca? ¿Será que solamente se echa a perder la vida? Porque sí, la vida se echa a perder, con malas decisiones, con malas acciones, con vicios, con maldades, con pecados, con malas decisiones. Uno echa a perder la vida, la verdad. Hay gente que está casada el día de hoy y preferiría no haberse casado. ¿Por qué? Porque sabe que fue una mala decisión. Hay gente que tomó mal una decisión, a veces, mira, con cosas tan relevantes como una carrera, con quién casarte, con mudarte de una ciudad, con hacer tal o cual cosa, pero en otras ocasiones no. En otras ocasiones tiene que ver más con decisiones morales. Hacer tal o cual cosa. Un aborto, una mentira, un engaño. Esas son cosas que tu conciencia, por mucho que tú le hagas
al quererte perdonar y a la psicología y al no sé qué, tu conciencia te la estará recordando todo el tiempo, todo el tiempo. Mientras tú no te pongas a cuentas con Dios, mientras tu vida no la entregues de acuerdo a la voluntad de Dios, mientras tú no dejes de pecar, mira, ese gusano te va a estar atormentando desde aquí y en la eternidad te atormentará también. Dios no cambia. Dios expresa en el texto, en los textos que leíamos, cómo Él ve el pecado. Y le decía, ¿cómo lo siente también? Porque Dios es un Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Y Él tiene sentimientos. ¿Él tiene emociones como Dios? Pues sí. ¿No se domina por ellos? Por supuesto que no. Pero a Dios le agradan. Cuando Dios vio a un hombre llamado David, que estaba tomando decisiones correctas, Él dijo, ese hombre es conforme a mi corazón. Cuando Dios vio a un hombre llamado Moisés, que estaba haciendo las cosas exactamente como Dios le decía y que tuvo una época gloriosa en la vida de Moisés, y me refiero de obediencia, Dios dijo, este es el hombre más manso de toda la tierra. Más manso. Y así, usted puede recorrer la Biblia y ver cómo Dios miraba y estaba agradado. Ve a Cristo aquí en la tierra, ve al unigénito, ve a su Hijo. Y el Padre exclama en un momento dado cuando se bautiza. Cuando Jesús obedece conforme a la justicia que es de Dios, obedece algo que tenía que hacer y dice el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estoy contento con lo que Él hace, me gusta, me agrada lo que hace Jesús aquí abajo en la tierra. El Padre se agrada. ¿Sí? Dios se complace, se agrada con personas que hacen su voluntad. Pero cuando un ser humano, cuando un hombre, cuando tú pues pecas, Él no está agradado. ¿Qué ocurre cuando usted peca? ¿Qué ocurre cuando cualquier hombre, mujer, cuando cualquier joven o anciano peca? En primer lugar, se daña el honor de Dios. Dios tiene un honor que nadie más tiene. Lo cantamos los domingos y lo cantamos mucho. Su nombre es sobre todo nombre. Él es precioso, Él es santo, Él es admirable y empezamos a hablar de las características de Dios y a alabarle. Pero cuando una persona peca, hace todo lo contrario, daña el honor, porque Dios tiene un honor. Mire, si aquí abajo en la tierra, y Dios dijo que aquí abajo en la tierra las autoridades se requiere que uno las obedezca, las respete y haga lo que de acuerdo a la autoridad se merece cada una de esas autoridades. Que guardemos una obediencia y un respeto, le decía, en cuanto a las autoridades, Dios lo manda de esa manera. Pensemos en un presidente. Un presidente tiene un grado honroso. ¿Por qué? Porque la realidad es que normalmente se le elige, muchas personas eligen que una persona gobierne. ¿Y qué viene con el cargo? Bueno, pues su posición es muy particular. Se le llama la investidura presidencial. O sea, el lugar que él tiene, nadie más lo tiene realmente. ¿Es tan especial? La verdad es que sí. ¿Por qué? Porque es la máxima autoridad. Todo mundo, en cuanto a funcionarios públicos en el país, todos están supeditados a él. Es su más grande jefe, pues. Él está por encima del poder ejecutivo, del judicial, del legislativo. Él está por encima de todos esos. ¿Por qué? Porque todo el país le confirió esa investidura, ese lugar especial. Y la verdad, tiene un hogar, o sea, vive en un lugar, la verdad, no como el tuyo o el mío. No, tiene un lugar especial, por lo menos durante esos 6 años que está gobernando, un lugar donde nadie más podría vivir. Sus hijos son cuidados, son educados de cierta manera. ¿Por qué? Porque son los hijos del señor presidente de la República, ¿verdad? Hay un montón de gente al pendiente de la seguridad del señor presidente. Y lo cuidan y están al pendiente. ¿Por qué? Porque tiene un trabajo particular, porque no es cualquier cosa. Desfiles, y pasa el ejército, y va marchando el ejército, y cuando pasan frente a Palacio Nacional y ahí está el señor presidente en esa ventana, en ese palco en Palacio Nacional, la mirada de los que van marchando se dirige hacia allá.
En ningún otro momento la marcha se dirige hacia ese lado, solamente cuando van enfrente justo del señor presidente de la República. Y van marchando los soldados y de repente les dan la indicación. ¿Por qué? Porque allá está la máxima autoridad del mismo ejército y voltean todos, como una señal de saludo, de respeto, de darle un lugar a él. Y sí, no tendrá carros como los que tenemos nosotros, los que tenemos carro. No, definitivamente no. Todo lo que rodea la vida del señor presidente de la República, de la máxima autoridad de nuestro país, humanamente hablando, ¿verdad? Es especial, es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene un lugar honroso. Honroso. Imagínate a Dios. Imagínate que viene el señor presidente de la República actualmente, ¿verdad? Y dice, pues mire, ya me invitaron a una gira aquí en la ciudad de Cancún y todo, a tal colonia, a tal región, voy a pasar a la casa de tal familia y voy a saludarlos y voy a estar un rato con ellos. Para empezar, uno diría, imagínate entre tantos millones de personas que vivimos en Cancún, entre tantas miles y miles de casas, entre tantas colonias que hay, entre tantas regiones, para que llegara exactamente a tu casa, a buscar un ratito estar por ahí contigo, tomarse un vaso de agua, que le invites ahí a algo. Como que, imagínate. Pero antes de entrar, entrarían elementos del Estado Mayor Presidencial, que creo que ya no hay, por cierto, pero entrarían gente que trabaja para él y vería cómo está el lugar, la seguridad. Llegarían, preguntarían, dirían, buenas tardes, muy amable, sí, muy amable, pero viendo todo, que no haya riesgos para el señor presidente. Y entonces imagínate que llega él y te saluda, y tú dices, ¿sabe qué? Que no tengo tiempo de recibirlo, yo quedé de ver ahorita a mi hija, porque vino mi hija de visita, entonces, ahí lo dejo, está en su casa, con permiso, y te vas. O sea, por favor, nadie haría eso. Nadie en su sano juicio haría eso. No sé si usted lo ha visto a este presidente o a algún otro de los presidentes en su momento, en algún meeting, la gente está ahí esperando, algunos porque quieren estar, otros porque lo llevan, lo que sea, pero ahí están, y llegar a darle la mano a un presidente así como que, wow. No sé, yo creo que solamente alguno ha estado así, que yo fui a una escuela donde yo estudié, y ahí estábamos formados los alumnos, y llegó el señor presidente y dio unas palabras, y saludó así a algunos maestros nada más de manita, así de lejitos, y a los alumnos, y vámonos. Nada más. Porque su vida también tiene que andar de aquí para allá, y tiene responsabilidades, tiene compromisos, etcétera, etcétera. Pero imagínate que llega Dios contigo, llega no el presidente, no alguien con un cargo importante, llega el Señor de toda la tierra, el creador del universo, aquel que dio su vida por ti, y tú mientes en su cara. Y tú en su cara te molestas, haces un berrinche, tratas mal a tu madre, a tu esposo, a tus padres, etcétera, etcétera, en su cara. Cuando la persona peca, peca contra la misma autoridad y el honor de Dios. Porque yo no sé si usted lo crea, pero la realidad es que dice que Dios está, los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Toda la tierra. ¿Y si Él estuviera realmente ahí presente? ¿Y si Él estuviera interesado en tu vida para ayudarte a entender y a que lo conocieras? Y tú te comportas de esa manera, pecas contra su honor y en su propia cara. En su cara le dices, a mí no me importa quién seas tú o quién sea usted, pues. Yo quiero vivir de esta manera y así le voy a hacer. La persona cuando peca daña el honor de Dios. Se le deshonra de esa manera. Se le deshonra a Dios en una generación, en medio de una generación que no, la verdad es que ya no tiene respeto por Dios. Ya no. Antes se respetaba a los profesores en las escuelas, antes se respetaba a los doctores, se respetaba a una persona mayor de edad que uno. Tal vez a ustedes, algunas de las personas presentes, no les habrá tocado, a otros sí. Venía una persona caminando,
alguien mayor que uno, y a lo mejor ni uno ni lo conocía, pero por respeto, por ser amable, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Incluso si la banqueta era un poco más estrecha, eso es una realidad. Venía de frente el señor, la señora caminando y uno se hacía a un lado o te bajabas de la banqueta. ¿Por qué? Para que pasara la persona. Buenas tardes. Y te volteaban a ver. Buenas tardes, mijo. Y se seguían caminando. Eso era normal. En muchas ciudades, obviamente estoy hablando de otra época en la vida. Ahorita no. Pasan los chamacos junto a ti y pasan diciendo maldiciones, pasan diciendo groserías. No les importa nada. ¿Sí o no? Te sientas en casa, en tu propia casa en ocasiones, o en la casa de tus hijos, en la casa de los nietos, y empiezan a soltar cada cosa que tú dices, oye, ten respeto, por favor. Vivimos en una generación así, donde hacer chistes de Dios y de su persona, desgraciadamente es bien común, bien común. Eso sí me molesta mucho. Cuando escucho que hacen referencia acerca de la persona de Cristo Jesús, cuando hablan de Dios de una manera despectiva, burlona, etcétera, la gente hoy como si fuera una gracia, dice, yo no creo en Dios, es una fábula, la Biblia es un libro para tontos, y se empiezan a burlar de cosas que ellos mismos ignoran. A mí eso me causa mucha molestia, porque eso alienta a otros a que vivan de esa manera. Y vivimos en una generación en donde hay muchísimas personas que se burlan abiertamente de Dios. Hacen chistes, juegos acerca de la persona de Dios mismo, toman el nombre de Dios en vano, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el honor que Él tiene, el honor que solamente Él tiene y Él merece, las personas encargadas de dárselo. ¿Y quiénes son las personas encargadas de dárselo? Aquellos que conocen este libro. Aquellos que tenemos acceso a la palabra. Pero ¿qué pasa? Que te ven a ti cargando una Biblia, o que saben que vienes a un lugar donde se habla del Evangelio y te ven viviendo, pues igual que qué, igual que tu comadre, igual que tu tía, igual que cualquier otra persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues no hay diferencia. Lo peor es, como le decía, ellos te ven a ti y dicen, pues dice que está buscando a Dios, dice que es cristiano, dice que va, me ha invitado, pero pues está viviendo mal. Entonces, pues Dios no merece tanta honra de acuerdo a la vida de la persona. No la merece, no la merece. Se deshonra a Dios mismo de esa manera, el honor de Dios, por causa de tantos y tantas personas que dicen hoy en día creer en Dios y que son una vergüenza. El nombre de Dios es blasfemado entre la gente que no lo conoce. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre una y otra cosa? ¿Cuál es la diferencia entre donde tú vas y los otros grupos? Pues la verdad es que la gente no ve ninguna diferencia. Y mientras más te conocen en ocasiones, menos ven diferencia. Que si eres pentecostal, que si eres adventista, que si eres metodista, que si eres lo que sea. Desgraciadamente, todo es lo mismo. O grupos independientes, ¿no? Grupos que son cristianos, que no son de ninguna denominación. Desgraciadamente hoy es lo mismo exactamente. Es una causa de deshonra a Dios, a su nombre, a su palabra. Eso pasa cuando tú pecas. No pensemos en otros grupos ahorita. Piensa en ti mismo, por favor. Además, cuando pecas, tú dañas la autoridad de Dios. Va de la mano con el honor. Porque nadie más tiene el lugar, el nombre que Él tiene. Pero su autoridad, esa es pisoteada. Esa es pisoteada. ¿Por qué? Porque la persona no está obedeciendo realmente. Si soy Señor, ¿dónde está mi honra? Si soy Dios, ¿dónde está el que tú vivas de una manera que refleje que yo soy Dios? Dice el Señor que Él vive, que Él hace habitación con las personas que tiemblan a su palabra. Y no significa solamente que me dé miedo ciertas predicaciones o ciertas verdades. Es que el hermano gritó mucho, es que habló del infierno, me da miedo. No, temblar a su palabra es saber una cosa. Todo lo que dice, todo se va a cumplir. Y si yo
decido vivir de una manera contraria a lo que dice este libro, en cualquiera de sus mandamientos, pues me va a pasar lo que dice aquí. Que realmente el juicio, la ira de Dios va a caer sobre mi vida. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. No, personas que piensan que son como que tuvieran un permiso para seguir pecando, una licencia para pecar. ¿Por qué? Porque vengo a una congregación. ¿Por qué? Porque yo entendí que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque yo he leído la Biblia, porque mi mamá es cristiana, porque mi papá busca a Dios, y por eso piensa la gente que tiene un permiso para pecar especial. Y eso no es cierto. Eso no es verdad. Dios dice una cosa claramente, que si algo separa tu vida de Él, que si algo lo separa a Él de cualquier ser humano, es el pecado. Los pecados han hecho división, dice Dios, entre el hombre y entre Él. La desobediencia, el hacer lo que uno sabe que está mal, eso hace una separación, y esa separación no la puedes quitar tú. No es decir, ya lo dejé de hacer. Sí, me enojé, sí, dañé con mis palabras, sí, estaba airado, pero ya lo dejé de hacer. Ya no hay problema. Eso no es cierto. No. El pecado es una acción que, según la Escritura, se queda registrada allá arriba en los registros que tiene Dios, en el libro. Se queda registrada. ¿Qué hiciste? No pienses, fue hace muchos años, era joven, fue hace tanto tiempo, ya, por favor, ya hasta murió la persona. Sí murió la persona, pero tu acción se queda registrada allí. Olvídate. Si a veces a la gente le da vergüenza enseñar las boletas de calificación de cuando pasó uno por ciertas etapas de la escuela. Oye, ¿y tú con qué promedio saliste de la escuela? Pues de la primaria con tal, de la secundaria, sí. En la prepa, no, pues la prepa no me fue muy bien, la verdad. Oye, ¿pero qué sacaste? ¿De plano? ¿Muy mal? Sí, de plano muy mal. ¿Y te graduaste? No me gradué. No terminé la carrera, pues. Hay gente a la que le da vergüenza. ¿Por qué? Porque saben que fue por malas decisiones. Fue por perder el tiempo, fue por andar en la borrachera, fue por andar con amigos, fue por andar por el novio, fue por cualquier mala decisión. Olvídate, si las calificaciones allí están. Dios en el cielo tiene registrado cuando a ti realmente su autoridad no te importó nada. No te importó. ¿Sabes cómo te das cuenta que tú has pecado contra la autoridad de Dios? Si a ti tus autoridades aquí en la tierra no son realmente importantes. Cada que un hijo, por ejemplo, una hija, recibe una indicación de su padre o de su madre, y tan sencillo como que le tuerce la boca, voltea los ojos, le contesta, en lugar de simple y sencillamente hacer lo que te mandaron a hacer. Tú ahí te das cuenta de una cosa: para ti la autoridad de tus padres no es importante, no es valiosa. Hermano, pero, sí torcí la cara, o así diga, pero sí fui y lo hice. Eso no es obediencia. Eso no es obediencia. Jesús vino a la tierra y jamás se quejó absolutamente de nada, y de todo lo que tuvo que soportar aquí abajo en la tierra, nunca se quejó con el Padre de nada absolutamente. Él dijo: hacer tu voluntad me ha agradado. Me ha agradado. El obedecerte, pues, le estaba diciendo a Jesús eso. Es lo que me agrada. Entonces, cuando un hijo, es algo muy sencillo, ¿no? No obedece como tiene que obedecer, a la primera, por supuesto, de manera completa, de manera excelente. Si no obedece de esa manera, pues sencillamente no está obedeciendo. Ahora, si no obedeces a quien estás viendo, a quien pone un techo en tu cabeza, a quien te pone unos zapatos o unos tenis en tus pies, a quien te dio de comer, si no les agradeces a ellos, si no eres obediente, ¿cómo crees que vas a obedecer a Dios, a quien no estás viendo? No se puede. Simple y sencillamente no es posible. ¿Queda claro? Una esposa que no valora a su marido, que no se sujeta, pues simple y sencillamente no está obedeciendo a Dios. No considera realmente la autoridad de Dios. Es muy sencillo ese tipo de exámenes. Porque si yo trato a una persona aquí abajo en la tierra, como yo trato a la gente aquí abajo, es como realmente yo trato a Dios. A Dios no lo veo.
A Dios no lo vemos en ese tiempo. Aquella gente que vivió en la época de Jesús y en aquel lugar sí lo vio, pero fuera de ellos, usted y yo no vemos a Dios físicamente aquí en la tierra. No, pero si no amamos a los que vemos, el apóstol Juan dice, tú dices que amas a Dios, pero tú no amas a tu prójimo, eres mentiroso. Tú dices que Dios tiene una autoridad para ti, que Él es el Señor, pero tú no te sujetas a quien te tienes que sujetar, tú estás mal. Otro ejemplo que me parece también siempre muy práctico. Tenemos leyes de tránsito aquí en este país. O sea, tú para conducir necesitas una licencia para conducir, ¿verdad? Sea de motocicleta, sea de auto particular, sea de servicio público, taxistas, rutas, etcétera, camiones pesados, todos necesitamos cierto tipo de licencia. Si tú no la traes en regla, a ti la autoridad no te importa. Romanos dice que las autoridades están puestas de parte de Dios. ¿Sí? La autoridad, aunque tú la veas corrupta o lo que sea, pues sí. Pero esa autoridad, y tiene una ley, la ley de tránsito, por ejemplo. Entonces, yo voy y saco mi licencia y estoy en regla. La gente que no lo hace, realmente no está considerando la autoridad. A Dios tampoco lo va a honrar. Tampoco le va a dar ese lugar de autoridad que Él tiene sobre todas las cosas. Y definitivamente la consecuencia de esto es muy malo. Porque cuando un hijo ve que su padre es una persona que no respeta las autoridades en general, ¿qué es lo que aprende? Pues a hacerle lo mismo, a ser irrespetuoso con la autoridad. Y cuando tú le dices, ve a hacer esto, manda a mi hermano, ¿por qué siempre yo? Manda a ella, no está haciendo nada. Y claro, el papá se molestará y le volteará a uno, pero la verdad es una cosa, así eres tú, así eres. Y Dios le va a pedir cuenta a ese chamaco por su boca grande y por ser irrespetuoso, claro que sí, pero al papá también. ¿Por qué? Porque es lo que le está enseñando usted a sus hijos, ¿verdad? ¿Se daña la autoridad de Dios? Claro, porque para la gente que debería de ser importante su palabra, para conocerla, para entenderla y para estarla viviendo, no lo es. Para considerarlo a Él Señor. La palabra Señor en la Biblia se dice muy fácil, la leemos muy fácil, pero no significa cualquier cosa. No es como aquí que decimos don fulano, don sutano, es el Señor, ¿verdad? Mi vecino, el Señor Carlos, mi vecino. El Señor fulano es mi patrón. Se dice muy fácil, pero realmente en la Escritura la palabra Señor significa dueño, amo, el soberano, ¿sí? Y a una persona con esa autoridad no se le tuerce la boca, no se le ponen peros. Si Él realmente es el amo, el Señor de todas las cosas, de tu vida, pues lo más sencillo es, lo obedeces. Lo que Él te diga y como Él te lo diga, lo haces y punto y se acabó. Oye, pero qué difícil, hermano, es entonces obedecer a Dios, ¿no? No es difícil. Nunca se ha dicho eso. No es así. Si tú siendo malo con tus hijos, procuras darle buenas cosas, dijo Cristo. El Señor de todas las cosas, ni modo que te vaya a pedir algo que no puedas hacer, algo incorrecto, algo complicadísimo. No, definitivamente no es así. En tercer lugar, cuando pecas, tú dañas el carácter de Dios. Sí, pareciera que no, pero las consecuencias son esas exactamente. Vas contra su honor, contra su autoridad y en tercer lugar les decía, contra su carácter. Dios tiene un carácter. Dios está rodeado de virtudes Él mismo. Él mismo está rodeado de cierta manera de ser y de comportarse y como le decía hace rato, Él no ha cambiado y no cambiará jamás. Sus virtudes, su amor, su justicia, la rectitud, su misericordia, la sabiduría, Él no va a cambiar nunca. Pero cuando los encargados de dar a conocer cómo es Dios, y los encargados no me refiero a que personas que agarran una Biblia, se suben a un púlpito y empiezan a decir, Dios es esto, Dios es aquello. No. Las personas encargadas realmente de dar a conocer las virtudes de Dios es cualquier ser humano que lo conoce. El apóstol Pedro dice que Dios nos ha llamado
para que demos a conocer las virtudes de aquel que nos llamó, que te saca de las tinieblas y te da una vida en una luz incomparable. Cualquier ser humano, no solamente es un cierto tipo de personas ungidas, especiales, señaladas por Dios desde lo alto, con un tipo de llamamiento particular. Eso no es verdad, eso no es cierto. Esas son ideas que venimos arrastrando muchas veces de nuestra herencia católico-romana, que existe los claros, el clero y los laicos. El clero son las autoridades, los que usan los gorros largos, picudos, sus ropas así muy doraditas, muy especiales, y la gente que se sentaba o nos sentábamos unos, párate, siéntate, párate, ahora haz esto, ahora cómete la galleta, ahora ya dese la paz y adiós. ¿Y qué hiciste para Dios? Nada, fuiste a misa. No, pero el del gorro largo, ¿no? O el de la sotana particular, ese es el especial. Según la Escritura, eso no es cierto. Eso no es así. Jesús decía, cualquiera que quiera ser mi discípulo, cualquiera. Y cualquiera estaba refiriéndose a un montón de personas ahí, que eran pescadores, que eran campesinos, que eran amas de casa, que eran personas que se dedicaban a una u otra labor, cualquiera. Y él nos llamó a Pedro, ¿verdad? Al apóstol Juan, a Santiago, a uno de los apóstoles, para que tuvieran gorros especiales y fueran gente especial. No, como cualquier otro de los demás. Dios no hace acepción de personas. Cuando se peca, se daña la representación. ¿Usted ha leído en la Biblia que dice que un cristiano o un creyente es embajador de Dios? Es un representante. Es un representante. Es un representante. Imagínate que México, nuestro país, mande como representante de nuestro país, como un embajador a Francia, a un hombre que es conocido porque es borracho, porque es conocido porque es un hombre que no trabaja como debe de hacerlo, ¿verdad? Le gusta la fiesta, le gusta el relajo, le gusta la mala vida, y lo mandemos como embajador a Francia. ¿Qué va a pensar la gente de Francia acerca de los mexicanos? ¿Cómo lo vean vivir al embajador? Y desgraciadamente eso ocurrió. Hace unas décadas, un embajador precisamente en Francia, un hombre ebrio, un borracho pues, de repente andaba de aquí para allá, ebrio de todos lados, y un día se bajó a la calle, en una calle, a orinar. En un monumento y en un lugar muy particular para los franceses, muy especial, en un lugar que de hecho es un monumento a los soldados que lucharon y que cayeron en batalla defendiendo al país. Y fue ahí ese personaje borracho, y la policía va y lo agarra, pero resulta que saca su credencial y dice, yo tengo inmunidad diplomática, yo trabajo para el gobierno de México, y aquí pregúntenle a cualquiera, usted no me puede hacer nada. Y desgraciadamente sí es así. Bueno, pero los policías, toda la gente, todas las fotos, todo lo que se supo, embajador borracho de un país, ¿de qué? De borrachos. ¿De qué es de lo que más se venden playeras aquí de Cancún? Cerveza, tequila, gente floja, ¿sí o no? Es de lo que más se vende. Vea usted a cualquier tienda en el mercado 28 y va a ver ahí cervezas, tequilas, relajo. ¿Cómo somos los mexicanos? Según la gente que viene, así, borrachos, flojos y parranderos. Y la verdad es que hay mucho borracho en México, pero no toda la gente es así. Pero como das a conocer, como los embajadores dicen que es el país, hay un embajador recientemente de Estados Unidos en México, y es una persona, no lo conozco yo personalmente, pero por una entrevista que he leído con él y por cómo trata a la gente y a los medios y cómo se relaciona con quien tiene que relacionarse en México, es una persona muy afable, muy amable. Le gusta estar con la gente, convivir, y hace aquí, va para allá, y es muy agradable la persona. Y uno dijera, híjole, pues ojalá si fueran todos los vecinos del país del norte, pero la realidad es que no son así todos. Pero él deja una buena impresión.
Él viene y representa a su país de una buena manera. Oye, qué bonito, qué bueno la verdad. Ayuda en algo mucho, mucho. Pero una persona que debiendo representar a Dios de una manera, ¿por qué? Porque trae una Biblia usted entre sus manos, porque asiste constantemente, ¿verdad?, a escuchar verdades que otras muchas personas no las han escuchado antes, pero usted sí. Y usted tiene una responsabilidad ya de salir y de representar al Dios de quien está usted entendiendo su verdad y su mensaje de cierta manera. Al no hacerlo, lo que hace es que daña realmente el carácter de Dios. Todos los cristianos son iguales. Si usted vive de esa manera, usted va a la iglesia, todos son así. Todos son así. Y la realidad es que en mucho esto es verdad. Porque la gente que debería de ser luz, de ser sal, no lo es. Las personas que deberían de dar un buen testimonio, de decir simple y sencillamente en el trabajo, te dice un compañero o una compañera, no hagas eso, mira, le decían a alguien, trabaja en cocina, le decían, tienen un protocolo para limpiar, una manera de limpiar las lechugas, muy sencillo, la ponen con cierta agua y así asado, y lo iba a hacer, y le dice a alguien de más tiempo ahí, no, mira, para facilitarte las cosas, nada más pásalas para allá las lechugas. Y dijo, no, pero dice que lo tenemos que hacer de esta manera. No, pero mira, ¿para qué te complicas? Te vas a llevar más tiempo y que no sé qué. Y le dijo a la persona, mire, no se ofenda, pero yo lo voy a hacer así como dice aquí que yo lo haga. Porque yo no quiero que me pregunten al rato, ¿desinfectaste las lechugas? Y yo mentir. Discúlpeme, pero no. Al final del día se acercó con esa compañera de trabajo y le dijo, oiga, ¿todo bien? Sí, nada más que yo lo único que quería hacer era facilitarte las cosas. Le dijo, sí, pero mire, la verdad es que yo, como no le quiero mentir a la empresa, tampoco le mentiría a usted. No creo que sea correcto, no es bueno mentir. Yo creo que se puede vivir sin mentir a usted, a la empresa, a mi familia, etcétera, etcétera. Sin necesidad de que le dijera soy cristiana o soy cristiano, esa persona, el otro ya se dio cuenta de una cosa. Si lo más normal es mentir, si lo más normal es decir, oye, si decimos que costó tanto y ahí vamos, ¿no? Rateros. Entonces una parte y otra parte. Eso es lo más normal. ¿Alteramos una factura? ¿La cancelamos? ¿Decimos que es menos? ¿Verdad? Y cuando dices, no, mira, yo no le entro a eso, definitivamente. Te van a decir que eres payaso, que te crees muy importante, que no es posible, que es por el bien de la empresa, que lo que quieras. Sí, pero yo no participo de esas cosas. Aunque no les digas, voy a una iglesia, yo soy cristiano, yo ya me bauticé, yo soy esto, yo vuelo, no me faltan mis alas. No les dices nada de eso, pero la gente simplemente se da cuenta de una cosa. Está representando un tipo de vida diferente, un tipo de vida con virtudes. Cuando no se hace eso, el carácter de Dios es dañado. Cuando pecas, dañas la relación que debe haber entre un padre y un hijo, ¿sí? Dañas la relación que debe haber entre un padre y un hijo. Cuando te dices hijo de Dios, cuando la gente se entera, porque a veces te preguntan o no te preguntan, la gente sabe que tú vienes, sabe que existes, sabe que oyes, sabes que eres diferente. Pero nada más eso. Y se dan cuenta que tú de repente eres, como te decía, que si la mentira, que si el robo, que si el enojo, que si... Los vecinos oyen. Yo no sé en donde usted viva, pero donde yo vivo, de repente están algunos señores que, pues, no sé, están siempre por ahí por la calle, son vecinos, y están de repente por ahí afuera, pero, o sea, afuera, literalmente afuera de la casa, sea en el frente, o sea por un ladito de la casa, y están ahí. Y cuando salgo y los saludo, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, hola, ¿qué dice vecino? ¿Qué hay? De repente están hablando adentro de mi casa y se oye casi todo. Digo, normal, o sea, pues no vivimos en
¿verdad? En ranchos, como antes que había una gran distancia. No, aquí vivimos aquí y ahí están afuera. No digo que estén escuchando, pero la verdad es que todo se escucha. Pasa la gente por tu casa, tus vecinos, si es un departamento, el de arriba, el de abajo, el de un lado, el del otro, o la casita, ¿no? Donde uno vive, todo se sabe. Sabe que te peleas, sabe que eres bien enojón, sabe que eres muy difícil, sabe que te gusta hacer berrinche, no importa la edad que tengas. Todo se sabe. Pero de repente te ven salir con tu Biblia o ya con tu vestidito largo o con tu pantaloncito o tu guayaberita porque ya vienes a la iglesia, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Es hijo de Dios? Ok. Pues yo también entonces. Yo también me enojo. A mí también a veces se me sale por ahí alguna cosa. No, olvídate. Tú dañas realmente la imagen de relación que tiene un hijo de Dios y su Padre en los cielos. Así como los judíos en la época de Jesús. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Significa, somos hijos de Dios, hijos de la promesa. Nosotros estamos bien. Nosotros somos, mira, el pueblo del pacto de Dios. Y se ufanaban mucho de eso y lo presumían. Y Jesús les dijo, no. Dios antes levanta hijos a Abraham de piedras. Ustedes no son hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras y vivirían de la manera que Abraham vivió en esta tierra. Así exactamente. Entonces, aquí estamos, mira, el día de hoy escuchando palabras de qué, de vida, palabras que realmente te pueden a ti llevar a entender que tienes que arreglar tu vida, tu alma, ¿para qué? Para agradar a Dios. Y entonces sí, poderte llamar un hijo de Dios. Pero así nada más, porque hice una oración y soy hijo de Dios, no, olvídate, así no es. Si fuera así, ¿cuánta gente no sería ya hijo de Dios? ¿Por qué? Porque fueron a un concierto, porque acudieron a un llamado, porque una cruzada evangelística, porque una u otra cosa, hicieron una oración, se conmovieron un poco, y ahora ya soy hijo de Dios. Eso no es cierto, así no ocurre, así no es. Y entonces se daña, le decía, la relación que realmente existe entre Dios y sus hijos aquí abajo en la tierra. Esa no es. Un hijo de Dios ama a su Padre. Así como Jesús era en esta tierra, así es un hijo de Dios en esta tierra. ¿Cómo? Hacer la voluntad de mi Padre es lo que me agrada. ¿Y por qué no sé? Oiga, y está mal ir al cine, oiga, y está mal esto y el otro. Mira, yo voy a hacer lo que le agrade a Él. Pero ¿a poco tomar una cervecita está mal, hermano? ¿Es pecado eso? Vuelvo a lo mismo. Yo voy a hacer lo que le agrade a mi Padre. No que lo que la sociedad y la cultura diga que está bien o que está mal. Hacer tu voluntad me ha agradado. Ese es el punto. No dañar la imagen más de lo que ya está desgraciadamente entre Dios el Padre y sus hijos aquí abajo en la tierra. Se daña mucho. ¿Ves que estamos hablando de un testimonio terrible que se da? ¿Cuándo? Cuando tú pecas. Pero yo no hago grandes pecados. No importa. Tampoco hay hijos que dicen, yo no hago grandes desobediencias. No, pero desobediencia es, al final de cuentas. Cuando no vas en el momento en el que te indican a hacer lo que te están pidiendo, en ese momento ya es desobediencia también. No, pero es que sí fui. Sí, pero fuiste cuando tú quisiste. Ve a hacer esto. Voy. Y sigues con lo tuyo. ¿Qué pasó? Sí, ya ahorita voy. Estaba terminando esto. Yo no te pregunté qué estabas haciendo. Yo te dije, ve a hacer esto. Porque hay que hacerlo en este momento. No hablamos de tiranos. Hablamos simple y sencillamente de una autoridad y alguien que hace lo que le están pidiendo, lo que le están mandando en el momento. Además, cuando pecas dañas la libertad que Dios te dio. Dios nos dio un libre albedrío, así se le conoce, como la capacidad de decidir tus acciones. Tú mismo decides lo que tú haces. Tenemos un libre albedrío. Tú decides, tu madre te puede decir, mira, haz esto, tu padre te puede dar consejos, te pueden decir lo mejor, pero al final de cuentas, cada uno decidimos conscientemente y voluntariamente lo que vamos a hacer. Cada uno.
Aunque uno haya tenido muy malas experiencias de pequeño, de joven, cuando uno decide no tomar esos malos ejemplos, sino hacer lo que uno sabe que es correcto, ahí también está usando uno del libre albedrío. ¿Sí? Vio uno malos ejemplos, gente amargada, gente tomadora, gente que adoraba ídolos, gente que lo que sea. Eso fue lo que te rodeó, pero llega el momento en el que tú voluntariamente, de manera racional, decides no hacer esas cosas. Dios te dio un libre albedrío, una capacidad de razonar, de pensar y de decidir tú, nadie por ti, lo que tienes que hacer. Pero esa capacidad hermosa que Dios le da al ser humano se daña. ¿Cuándo? Cuando tú pecas. La libertad que Dios te dio para decidir se utiliza, pero para lo malo. De veras, Dios te amó tanto que te permite decidir amarlo tú a Él. Otra vez explico. Dios te ha sido tan lindo contigo que no te fuerza a nada. Él dice, yo nada más quiero que tú me ames. ¿Tú decides no hacerlo? Qué horrible es eso. Dios no hizo robots, Dios no hizo gente autómata, ¿verdad? Que nos haya puesto a ti y a mí una información, decir, y tienes que obedecerme, y tienes que hacer esto, y no tienes que vestirte, y no tienes que pintarte, y no, Dios no hizo eso. Dios nos dio, le decía, una razón, un entendimiento, una inteligencia, ¿para qué? Para decidir, tú amarlo a Él. Tú amarlo a Él. Pero cuando pecas, la libertad que Él te dio, la dañas también. La libertad, toda la capacidad, no nada más de razonar, todo lo hermoso y lo perfecto que es el cuerpo humano, tu cuerpo, los miembros de tu cuerpo, tus manos, tus piernas, tus sentidos, son perfectas. Dios lo creó todo hermoso. Te lo dio para que tú lo amaras, para que tú lo obedecieras. Te lo dio para que fueras útil y sirvieras a tu prójimo también. Cuando tú no haces eso, sino que pecas, tú pecas en contra de todo lo que Él también te dio, para que tú lo utilizaras voluntariamente. Echarle la culpa a otros, echarle la culpa a Dios de lo que uno hace, de las decisiones. Dice la Escritura que el hombre impío, el hombre malo, tuerce su camino y después se molesta con Dios. Se molesta con Dios. ¿Por qué? Porque me fue mal, porque no me va bien, porque tomé las malas decisiones. Es que, ¿por qué me dejaste a mí decidir? Espérate, ponte a pensar, por favor. Ponte a pensar. Si hasta un animalito que no tiene más que el instinto, nada más, no razón, no tiene libre albedrío, no lo tiene. Pero si ese animalito te quiere porque eres su dueño, porque eres cariñoso con el animalito y le das de comer y te preocupas por él y lo tienes desde cachorrito, lo que sea, ese animalito va a estar agradecido contigo y lo vas a tener ahí junto a ti. Ahí está. El ser humano que tiene no la capacidad de instinto de un animalito, sino la capacidad de decidir, de amar, que Dios nos ha dado a nosotros, cuando peca, esa libertad la desperdicia, la echa a la basura. Cuando pecas, dañas lo que viene de Dios. Lo que viene de Dios. Todo lo que tiene que ver con Él. Tenemos nosotros un libro, la Biblia, la palabra de Dios, un libro que es un regalo hermoso. Un regalo como no hay otro, físico. Es el testimonio físico que tenemos ahorita nosotros de Dios. ¿Quiere usted aprender a conocer a Dios? Le digo una cosa, antes de empezar a orar, antes de querer que Dios le revele, usted conozca lo que ya Dios dijo de Él mismo. ¿Eres especial para Dios? No lo dudo. Todos somos especiales, tan especiales que Cristo dio su vida por usted. Pero tan especial como para que Dios diga, sí, mira, ya utilicé la vida y el ejemplo de muchos hombres y mujeres a través de muchísimas épocas y de generaciones para dejar terminado todo el testimonio escrito. Vino Cristo, lo sella con su propia muerte y con su resurrección, este libro, para que se cumpliera todo. Pero como tú eres tan especial y no quieres porque eres flojo leer la Biblia, ándale pues, te voy a dar sueños. Claro, tú ponte a orar y yo te revelo lo que tú quieres y vas a ver visiones. El apóstol Pedro
que fue un hombre que, sí, efectivamente, tuvo revelaciones, habrá tenido sueños, tuvo visiones. Él es el que escribe diciendo, tenemos también la palabra profética, ¿qué? Más segura, y dice, a la cual hacemos bien en estar atentos, en mirar, como si fuera una gran antorcha en un lugar oscuro. No la sueltas, no, estás más bien con ella hacia donde me muevo. Quiero ir para la derecha, la antorcha va para allá también. Y antes que yo, muevo la luz. Antes de caminar, me aseguro con la luz de la antorcha que es un paso seguro el que voy a dar. Definitivamente. No somos tan especiales nadie como para que Dios te diga, mira, como eres poco esforzado, como eres flojo pues, ¿verdad? Te voy a dar un sueño, una revelacioncita para ti. Que si ocurren, no estoy diciendo que no, pero usted sabe leer, usted tiene acceso a este libro, ahí está, conózcalo por favor, ahí está la revelación del Dios vivo. ¿Ustedes creen que la escritura está la vida eterna? Dijo Cristo a los fariseos. Escudriñalas, no léelas, ponte a buscar seriamente, piensa, entiende, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Entonces, dañas el testimonio mismo de lo que viene de Dios, de su palabra, por ejemplo. No dañas. Este libro, la Biblia, ¿y quién te dice que es verdad? Este libro lo escribieron hombres. Este libro lo pudo haber escrito cualquiera. Imagínate que el día de mañana se encuentran más rollos de la Biblia. Imagínate, y que esos rollos contradijeran todo lo que este libro dice. A ver, ¿tú qué harías? Pues yo me riego de la gente así, para empezar, porque eso no es cierto. Porque eso ya ocurrió en la década pasada, y lo que encontraron fue exactamente lo que dice nuestra Biblia el día de hoy. Nuestra versión es lo mismo, con los rollos que encontraron allá en aquellas cuevas en Qumran. No dice nada diferente. Porciones enteras del libro de Isaías, que no se dañaron a pesar del tiempo que ocurrió y del clima y de lo que sea, exactamente dice lo que su Biblia dice. Exactamente, no hay cambio. ¿Por qué dices bueno? Porque Dios nos ha dejado algo muy precioso que es la Biblia. Pero cuando usted peca contra lo que viene también de Dios. Peca contra esos dones que Él nos ha dejado. Si ya lo hemos medio mencionado, ahorita se lo digo claramente. Cuando usted peca, usted daña la reputación del verdadero pueblo de Dios. Porque a través de la historia, desde que Jesús vino a esta tierra y dejó a sus discípulos, dejó a esos 12, 120, 500 más, el libro de los Hechos se mencionan por allí, y a partir de ahí siempre ha habido gente cristiana en la tierra. Siempre ha habido quien toma en serio su palabra, quien no le da largas al asunto y se arrepiente y comienza a caminar con él, a obedecerlo. Siempre. Pero cuando usted peca, ese buen nombre que se ha ganado la iglesia a través de los años, tan bueno era el nombre de los discípulos, de los cristianos en la época del emperador Nerón, que hubo gente que se avergonzó de que los judíos no solamente estaban viendo por sus propios enfermos y sus ancianos, sino que también veían por los de ellos, por los romanos, que aunque no eran judíos, venían aquellos cristianos y hacían misericordia y venían y les lavaban las heridas. Y había gente entre los cristianos que no les importaba, sabían que se iban a contagiar de la lepra, y ellos venían y como sea, daban su vida por los leprosos. Y eso les causó mucha vergüenza a los romanos en un momento dado, porque decían, ¿cómo es posible que nosotros no somos capaces de ver por nuestros ancianos, por los enfermos? Y esos cristianos vienen y nos sirven de esa manera. ¿Cómo es posible? ¿Por qué lo hacen? Eso es buen nombre. No es pararse el cuello y decir, bueno, nosotros somos. No. Mira, tan lindo es Dios que ni siquiera sabemos el nombre de mucha de esa gente el día de hoy. Pero su nombre sí está escrito ahí en el cielo. Y un buen testimonio dejaron. ¿Por qué? Porque después, en Roma precisamente, ya ni siquiera la gente les predicaba como tal. O sea, ya no había una campaña evangelística en Roma. No había reuniones así como estas para decirle a la gente, mire usted por favor, ponte a buscar a Dios. Mira muchacho, piensa por favor, vas a crecer y en un año más, en 2 años más, ¿qué es de tu vida? No.
por el buen nombre, por el buen testimonio que tenía el pueblo de Dios, la gente decía, ¿dónde se reúnen los cristianos? Yo quiero escuchar. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde están? Porque yo quiero saber. Yo quiero saber. Y se empezó a convertir tanta gente, le repito, no por campañas, no por conciertitos, no. Por el buen nombre, por el testimonio de la gente cristiana. ¿Y sabían que algunos los iban a matar? Era un hecho. Claro que sí. No les importaba, la gente decían, ellos tienen a Dios y yo no. Cuando usted peca, todo el buen nombre de muchísima gente que realmente ha sido testigo de Dios, testigo de Dios y representante, embajadores aquí abajo en la tierra, todo eso, usted lo tira a la basura. Usted mancha el testimonio de muchos hombres y de muchas mujeres que han dado su vida por Jesús. Cuando usted comete un pecado, cuando usted peca y daña el don que Dios le dio a usted, el don de la vida. Le leo un pasaje, Ezequiel capítulo 18, dice la Escritura: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dios te ha dado la vida, Dios nos ha dado la vida. Todas las almas, dice Dios, son mías. Él nos creó. Él nos dio el aliento de vida en el momento en el que fuimos concebidos y cuando nacimos de nuestra madre también. Él nos da la vida, nos dio ese don. Solamente Dios lo puede dar y Dios lo quita nada más. Pero cuando se peca, lo que se hace es que se peca contra Él. Contra el mismo don de la vida que Él nos dio, contra eso se peca. ¿Por qué? Porque Él no te creó para pecar. Él no pensó en ti, en tu existencia, en tu inteligencia, en lo que tú eres, en todo lo que ha invertido en ti, para que tú pecaras. ¿Cuánto le duele a un padre, a una madre, ver a una hija, a un hijo que toma malas decisiones? ¿Cuánto le duele? A veces ve uno la ingratitud en ellos y dice, ¿pero por qué hace esto? ¿Por qué? ¿Por qué he tomado esa decisión? ¿Por qué actúas de esa manera? Ahora imagínate, el Padre en el cielo, viendo cómo estás viviendo, viendo que estás empleando tu vida, pero no para lo bueno, solamente para hacer lo malo. Todas las almas son mías, dice Dios. Tu vida le pertenece a Él. Pero te la está dando. Con libertad, con libre albedrío. El alma que pecare, esa morirá. Cuando pecas, dañas la confianza que Dios merece. La confianza, la fe, pues, que Dios merece que la gente, que los seres humanos, que los hombres tengan en Él, tú la dañas. Yo no he visto más daño que haga alguien que sea ateo, que alguien que crea en la evolución y que la predique y que tenga mucha fe en eso. Yo no he visto que haga tanto daño a un hombre así como uno que conozca la Biblia y que no viva lo que dice. Hace más daño este. Porque tú vas a una universidad o a la preparatoria y te empiezan a bombardear y a decir la evolución, esto es lo que pasó, que el Big Bang, que esto, que la selección de las especies, que bla, y te enseñan un montón de cosas que no son correctas. Pero nada más de repente pensando tantito, entendiendo tantito acerca de la misma historia del ser humano, acerca de la misma biología, ¿verdad?, del ser humano, no checa que sea como están diciendo. Así que si uno se pone a pensar tantito, uno no se puede volver ateo así nada más. Ahí entró a la prepa y se volvió ateo. Entró a la universidad y se volvió ateo. Nada, se volvió ateo porque le conviene. ¿Verdad? Porque dice, no hay Dios, pues mejor. No hay Dios, no, pues mejor. Aquí todo se creó por coincidencias. Pues qué padre, no le voy a dar cuentas a nadie. ¿No hacen tanto daño esos?
como uno que teniendo un conocimiento y un entendimiento de Dios, del bien y el mal, de lo que dice la palabra, no lo hace. Hace más daño este. La fe de las personas es más dañada, pues, por una persona hipócrita, por una persona que no toma decisiones, por una persona que permanece haciendo lo malo, que por un ateo. Hace más daño. Hace más daño no solamente un mal predicador, me refiero a un mal predicador con una persona que no vive lo que predica. ¿Sí? Hace mucho daño, pero tanto daño hace con la persona que se sienta frente a él y lo mismo hace. Sí, amén, hermano, tiene razón, sí es cierto. Es que qué difícil es. Ay, pues si no hay justo ni a un uno, es que todos pecamos. No, yo no puedo dejar de hacer esto. No, sí, hermano, amén, hermano. Y sigue viviendo como si Dios no existiera, ¿verdad? Hace tanto, mucho más daño a alguien así que, como le decía, a alguien que es ateo y que no cree en Dios. Daña la fe que la gente debería de tener. Para los niños es un pésimo ejemplo. Alguien que dice que hay Dios, pero no lo honra, que no lo ve comprometido, seriamente, buscándolo y haciendo lo que tiene que hacer. No, de repente ven a los cristianos, entre comillas, los niños, ¿verdad? Sentados en el televisor, viendo videos de YouTube, porque ya ahora ya no es exclusivo el televisor, ya se puede sentar en la computadora, en la tableta o en el teléfono y viendo YouTube, series, películas, programas, lo que sea. Y tú ves al señor, a la señora ahí, que son cristianos supuestamente, piensan, se imaginan que son cristianos aún en medio de la inmundicia, cuando David dijo, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y la Biblia dice que toda injusticia es pecado. Entonces el ver borracheras, el ver drogadicción, el ver violencia, asesinatos, etcétera, 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 eso es pecado. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Pero ahí está la gente, dice cristiana, sentada viendo todas esas cosas. ¿Qué ven los niños? ¿Qué observan? Ese es el ejemplo. Y después los ven en el templo, levantando sus manos, renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Y después llegan otra vez a su casa a seguir viendo su pantalla. ¿Qué le enseñan a los pequeños? No hay problema. Pero le enseñan también una cosa, no se puede vivir agradando a Dios. Podemos vivir en el mundo y agradando a Dios. Podemos disque echarle ganas a la iglesia, disque batallar y darnos nuestros gustitos, nuestros permisos, al fin que tenemos permiso para pecar. La fe real en Dios es dañada cuando usted peca. Y el pecar de esta manera es muy, muy grave. Agravantes les llaman los licenciados cuando hay cierto tipo de delitos. ¿Qué hace más grave un delito? Que la gente hace el mal con premeditación, alevosía y ventaja. Eso agrava cualquier delito, cualquier mala acción. Un juez ve que fue con premeditación, alevosía y ventaja y olvídate. Añade mucho a la maldad que hizo la persona. Con premeditación, ¿por qué? Porque usted ya sabía. Usted ya sabía. Y su conciencia misma le da testimonio de que hacer eso está mal. Pero aún ya sabiéndolo, lo hace. Con alevosía también, porque se comete el pecado o el mal creyendo que Dios ni hará bien ni hará mal. Que a lo mejor Dios me perdona. Después me pongo a cuentas. Lo dejo de hacer y no pasa nada. Eso es alevosía. Pensar que puedo sacar yo ventaja de una mala situación. Y no es así. Y ventaja, como le decía, siempre se busca el beneficio personal al pecar. Premeditación, alevosía y busca lo tuyo. De manera egoísta, pues. Y esto lo agrava muchísimo. Por eso Dios preguntaba, y por eso Dios de veras quería hacer razonar a esa gente con el profeta Malaquías. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Me llamas a mí amo, dueño de todas las cosas? ¿Por qué no me temes? ¿Por qué no me obedeces? ¿Por qué no tiemblas a mi palabra? ¿Para qué? Para obedecerla. ¿Dónde está mi temor? Terminamos leyendo este pasaje, Malaquías 1, verso 6 en adelante. El hijo honra al padre
y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Sí se da cuenta cómo va Dios atacando todas las mentiras y todo el engaño y toda la falta de, hasta de vergüenza que había en esta gente? Tú me deshonraste, pero Señor, ¿en qué te deshonramos? En que me traes pan inmundo. Ay, pero ¿cómo te hemos presentado esto? Y se los vuelve a decir Dios, en esto, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, en que la invitación de Dios a estar con Él se puede despreciar. No es tan importante. Total, vamos a ir el domingo a la congregación. No pasa nada. Verso 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. No, tú ve con tu patrona, ve con tu patrón y dile, yo así la puedo servir, nada más. Yo así puedo hacer las cosas y nada más. Pero no está bien hecho, lo siento mucho, es lo que puedo hacer. Quisiera más, de veras, usted no sabe cuánto yo quisiera quedar bien con usted, patrona, pero usted debe de conocer mi corazón. Y nada más voy a hacer esto, punto. Así era la burla de esta gente. Si usted entendiera que daña a Dios, su honor, su nombre, su autoridad, lo que Él nos ha dado, la libertad, usted debería terminar diciendo hoy una cosa: contra ti solo he pecado. Cerremos los ojos, por favor, un momento. Entendamos esta tarde, entendamos hoy, que tus pecados no fueron al aire. Tus pecados no fueron porque no sabías. Tus pecados los cometiste contra Dios. Pecar contra Dios es pisotear a Dios, es menospreciarlo, tomarlo a la ligera. Es hacerlo menos que los mismos seres humanos. Pues sí, sí has obedecido a otros, pero a Dios no. El daño que tú haces cuando pecas, a Dios realmente sí le ha dolido. A Dios le ha dolido el mirar tu vida, tus pecados contra Él. Así no tenías que tratar a Cristo. Así no tenías que estar ocupando todo lo que Él te dio para estar deshonrándolo. Que entendieras esta noche, tus pecados no fueron contra un libro. Tus pecados fueron contra aquel que te dio a ti la vida. Tu pecado fue contra Él. Él tiene un nombre. Él es Dios. Tú pecaste contra Dios. Tú ves la tierra hoy, Señor, y la ves llena de maldad, llena de gente que no te considera, Señor, llena de gente que vive para sí, nada más. Señor, que te encontraras tú esta noche entre los presentes, corazones que de veras aborrecieran lo que han hecho y han vivido hasta el día de hoy, Señor. Para comenzar a considerarte, para comenzar a entender que tú eres Dios vivo, Dios real, verdadero. Para ya no pecar de esa manera, para ya no vivir de esa manera pecando, Señor. Señor, gracias por tu palabra esta tarde, Señor. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos, Señor, a entender que no se peca contra el aire, que no se peca contra reglas solamente,
que se peca contra ti, Señor, contra ti, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana. Continuamos con nuestros estudios la próxima semana.